Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto, y así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos oyentes, los audios de la Biblia Textual cuarta edición están disponibles en el canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado desde Florida. Qué bueno que nos acompañan. Aunque el Evangelio es anónimo, a su autor se le llama Marcos. La opinión más generalizada identifica a su autor con Juan Marcos, pariente de Bernabé e hijo de María. Fue colaborador de Pablo y discípulo de Pedro, quien en su primera carta lo menciona como Marcos, mi hijo. Si bien Marcos no fue apóstol de Jesús, como intérprete de Pedro pudo transcribir con fidelidad las enseñanzas del Maestro. Su capacidad narrativa crea en el lector la impresión de hallarse ante un testigo presencial de los hechos relatados. Le concede a los hechos de Jesús un espacio más amplio que a sus discursos. A medida que la historia progresa, el desarrollo dramático del segundo evangelio crece en intensidad hasta alcanzar su punto culminante en el relato de la pasión, crucifixión y resurrección del Mesías. En cada una de sus páginas, este evangelio proclama que el sencillo maestro llegado de Galilea es el Cristo, el Mesías que desde siglos atrás esperaba el pueblo de Israel. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es también el Hijo del Hombre, participa de los sentimientos humanos y es sujeto de sufrimiento y de muerte. Por eso exige frecuentemente que su condición de Mesías se mantenga en secreto. De hecho, los discípulos no comprendieron hasta el último momento que el sacrificio de Jesucristo formaba parte del plan de salvación que Dios le había encomendado. A continuación, Pablo Hernández estará a cargo de la lectura de los capítulos 1 al 8, versículo 21, según Marcos. Gracias, Pablo, por tu participación. Adelante. Principio del Evangelio de Jesucristo. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual preparará tu camino. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto y proclamando un bautismo de arrepentimiento para liberación de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Y estaba vestido Juan de crines de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y proclamaba, diciendo, Después de mí viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará en Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al subir del agua vio que se rasgaban los cielos, y al Espíritu descendiendo sobre él como una paloma. Y de los cielos vino una voz, Tú eres mi Hijo amado, en ti me complací. Enseguida el Espíritu lo impulsa al desierto, y estaba en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue entregado, Jesús fue a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, y diciendo, El tiempo ha sido cumplido, y el reino de Dios al alcance de la mano. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres.
y de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. Yendo un poco más adelante, vio a Jacobo, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, lo siguieron. Y llegan a Cafarnaúm el sábado, y enseguida, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se asombraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en aquel momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, y vociferó, diciendo, ¿qué tenemos en común contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, convulsionando y gritando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron y discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún los espíritus inmundos manda y le obedecen. Y enseguida su fama salió por todas partes en toda la región alrededor de Galilea. E inmediatamente después de salir de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía con fiebre, y enseguida le hablan acerca de ella. Y acercándose, la levantó tomándola de la mano, y la fiebre la dejó y lo servía. Y por la tarde, cuando se puso el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera estaba agolpada ante la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias, y echó fuera muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Y lo buscó Simón y los que estaban con él, y cuando lo hallaron le dicen, todos te buscan. Les contesta, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también predique allí, pues para esto salí. Y entró en las sinagogas de ellos por toda Galilea, predicando y echando fuera los demonios. Y se le acerca un leproso, rogándole, y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Entonces él, enfurecido, extendió su mano y lo tocó, y le dice, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra salió de él y fue limpiado. Y airado con él enseguida lo echó, diciéndole, mira, a nadie digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, saliendo, comenzó a pregonar en alto y a divulgar el asunto, hasta el punto que él no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares despoblados, y acudían a él de todas partes. Días más tarde volvió a entrar en Cafarnaúm, y se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, de modo que ya no había sitio ni aun frente a la puerta, y les hablaba la palabra. Entonces vienen a él 4 cargando un paralítico, pero al no poder acercarse por causa de la multitud, levantaron el techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron el catre donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero allí sentados había algunos de los escribas, y cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede liberar pecados sino uno, Dios? Al instante percibiendo Jesús en su espíritu que cavilaban de ese modo, les dice, ¿por qué caviláis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu catre y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para liberar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, alza tu catre y vete a tu casa. Y fue levantado, y alzando de inmediato el catre salió delante de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás vimos algo así. Y salió nuevamente junto al mar, y toda la multitud acudía a él y les enseñaba.
Y pasando vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos, y le dice, sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que estando reclinado a la mesa en su casa, también muchos publicanos y pecadores estaban reclinados a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Y los escribas de los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿con publicanos y pecadores come? Al oírlo, Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos, estando de ayuno, van y le preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso los hijos del tálamo nupcial pueden ayunar mientras el novio está con ellos? Entre tanto tienen consigo al novio, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les sea quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de tela nueva sobre un vestido viejo. De otra manera, el remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino reventará los odres y se echan a perder el vino y los odres. Antes bien, vino nuevo en odres nuevos. Y al pasar él por los sembrados en un sábado, aconteció que sus discípulos comenzaron a abrir camino arrancando las espigas. Y los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los sábados? Les dice, ¿nunca leísteis qué hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y les decía, el sábado fue instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Y entró otra vez en la sinagoga, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano, y lo observaban, por si lo sanaría en sábado para que lo acusaran. Dice al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dice, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos callaban. Y mirándolos en derredor con ira, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones, dice al hombre, extiende la mano. Y él extendió la mano, y fue restaurada. Y de inmediato, saliendo los fariseos con los herodianos, daban consejo contra él para que lo destruyeran. Pero Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y mucha gente de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea y de más allá del Jordán, y una gran multitud de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo todas las cosas que hacía, acudieron a él. Y por causa del gentío, dijo a sus discípulos, que le estuviera lista una barquilla para que no lo oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que cuantos tenían azotes caían sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus inmundos lo veían, caían ante él y gritaban diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía mucho para que no lo hicieran manifiesto. Y sube al monte, y llama a los que él quería, y fueron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para echar fuera los demonios. A Simón puso por nombre Pedro, y a Jacobo, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo. También les puso por nombre Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo el de Alfeo,
a Tadeo, a Simón el cananita y a Judas Iscariote, quien también lo traicionó. Llega a una casa y de nuevo se agolpa a una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan. Y oyéndolo sus familiares, salieron para echar mano de él, pues decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene a Belzebul, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Y llamándolos junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino fuera dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa fuera dividida contra sí misma, tal casa no podrá permanecer. Y si Satanás se levantó contra sí mismo y fue dividido, no puede estar en pie, sino que tiene fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al fuerte, entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, que todo les será perdonado a los hijos de los hombres, y las blasfemias cuantas blasfemen, pero cualquiera que blasfemara contra el Espíritu Santo no tiene jamás liberación, sino que es reo de un pecado eterno. Dijo esto porque decían, tiene un espíritu inmundo. Y llegan su madre y sus hermanos, y quedándose afuera, lo enviaron a llamar. Y había una multitud sentada a su alrededor, y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Y respondiendo les dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en derredor a los que estaban sentados en torno suyo, dice, he aquí mi madre y mis hermanos, cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se reúne ante él una multitud tan grande que tuvo que subir y sentarse en una barca en el mar, y toda la multitud estaba en tierra, cara al mar. Y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y en su enseñanza les decía, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron aves y la devoraron. Otra cayó en el pedregal, donde no tenía mucha tierra, y por no tener profundidad de tierra, brotó enseguida, pero cuando se levantó el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra cayó entre las espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otras cayeron en la buena tierra, y daban fruto que crecía y era incrementado, y producían una a 30, otra a 60, y otra a 100 por uno. Y decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo a solas, los que estaban con los 12 alrededor de él, le preguntaban acerca de las parábolas. Y les respondía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo es presentado en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sea perdonado. Y les dice, ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Y los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, son temporales, y luego, cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Y otros son los sembrados entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra,
Pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas, entrando, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Pero los que fueron sembrados en la buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, uno a 30 y uno a 60 y uno a 100. También les decía, ¿acaso se trae la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ser puesta sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni se hizo encubierto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les decía, daos cuenta de lo que oís, con la medida que medís os será medido y os será añadido, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Decía además, el reino de Dios es como si un hombre echara la semilla en la tierra, y se acuesta y se levanta, y sin que él sepa cómo, la semilla brota y crece. Por sí misma la tierra es productiva. Primero tallo, después espiga, luego grano lleno en la espiga, y cuando da el fruto, enseguida envía la hoz porque ha llegado la siega. Decía también, ¿cómo compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo explicaríamos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra es más pequeño que todas las semillas de la tierra, y cuando se siembra crece y llega a ser mayor que todas las hortalizas, pero hace grandes ramas hasta que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían escuchar, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Y ese mismo día, llegado el atardecer, les dice, pasemos al otro lado, y despedida la multitud, lo llevan en la barca tal como estaba, y había con él otras barquichuelas. Pero una gran tempestad de viento se levanta, y las olas se lanzaban adentro de la barca, hasta el punto que ya la barca se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal. Y lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y una vez despertado, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y el viento cesó, y se produjo una calma total. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Y fueron invadidos por un gran temor, y se decían unos a otros, ¿quién es este que no solo el viento, sino también el mar le obedece? Y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. En cuanto desembarcó, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo, el cual tenía su morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces había estado atado con grillos y cadenas, y había roto las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Y continuamente, de noche y de día, estaba en los sepulcros y en los montes, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Pero viendo de lejos a Jesús, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dice, Jesús, ¿qué tenemos en común tú y yo, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Pues él le había dicho, sal del hombre, espíritu inmundo, y le preguntaba, ¿qué nombre tienes? Le dice,
tengo por nombre Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviara fuera de aquella región. Y cerca del monte había una gran piara de cerdos paciendo, y le rogaron, diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Les dio permiso, y cuando los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, la piara, como 2000, se precipitó al mar por el acantilado, y se ahogaron en el mar. Y los que apacentaban huyeron, e informaron en la ciudad y en los campos, y vinieron a ver qué había sucedido. Y llegan ante Jesús y contemplan al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron temor. Y los que lo vieron les contaron cómo le había acontecido esto al endemoniado y acerca de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se retirara de sus contornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera estar con él, pero no lo dejó, sino le dice, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas hizo contigo el Señor, y cuánta misericordia tuvo de ti. Y se fue, y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas le había hecho Jesús, y todos se maravillaban. Habiendo pasado Jesús nuevamente a la otra orilla, se reunió una gran multitud en torno a él, y estaba junto al mar. Llega uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo, cae a sus pies y le suplica con insistencia, diciendo, mi hijita está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea sanada y viva. Y fue con él, y lo seguía una gran multitud y lo apretujaban. Y una mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre, y que había sufrido mucho de parte de muchos médicos, y gastado cuanto tenía sin sacar ningún provecho, más bien empeoraba, al oír acerca de Jesús, llegó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus vestidos, seré sanada. Y al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que había sido sanada de aquel azote. Al momento Jesús sintió en su interior el poder que había salido de él, y volviéndose a la multitud, preguntaba, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le decían, ¿ves que la multitud te apretuja y preguntas, ¿quién me ha tocado? Y miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que le había sucedido, vino y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Entonces él dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu azote. Estando él todavía hablando, llegan de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, alcanzando a oír lo que se hablaba, dice al principal de la sinagoga, no temas, solo sigue creyendo. Y no permitió que nadie lo siguiera, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y llegan a la casa del principal de la sinagoga y observa un alboroto, y a los que lloran y dan grandes alaridos, y entrando les dice, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero echando a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los que están con él, y entra a donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dice, Talita cum, lo cual traducido es, niña, te digo, levántate.
y al instante la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se sorprendieron con gran asombro, y él les ordenó severa y repetidamente que nadie supiera esto, y dijo que se le diera de comer. Salió de allí y regresó a su tierra, y sus discípulos lo siguen. Llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la mayoría se asombraba al oírlo y decía, ¿de dónde saca éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y qué significan estos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el constructor, el hijo de María, y el hermano de Jacobo, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanas ante nosotros? Y se escandalizaban por causa de él. Y Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no podía hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba asombrado por la incredulidad de ellos, y así recorría las aldeas de los alrededores enseñando. Y llama así a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, solo un bordón, ni pan, ni bolsa, ni un cobre en el cinto, calzados con sandalias, y no os vistáis con doble túnica. También les decía, donde quiera que entréis en una casa, posad en ese lugar hasta que salgáis de allí. Y cualquier lugar que no os acoja y no os escuchen, al salir de allí, sacudid el polvo de la planta de vuestros pies para testimonio a ellos. Y saliendo proclamaron que se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Y lo oyó el rey Herodes, pues su nombre llegó a ser notorio, pero decían, Juan el Bautista ha sido resucitado de entre los muertos, y por eso actúan sobrenaturalmente los poderes en él. Mas otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, como cualquiera de los profetas. Y al oírlo Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, fue resucitado, porque Herodes había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en una prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, pues se había casado con ella. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías lo aborrecía y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes, sabiendo que era un varón justo y santo, temía a Juan y lo protegía. Y cuando lo oía, se quedaba muy perplejo, pero con todo le gustaba oírlo. Sin embargo, llegó un día oportuno cuando Herodes en su cumpleaños hizo un banquete a sus nobles y a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró también la propia hija de Herodías, y habiendo danzado agradó a Herodes y a los reclinados a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que pidas, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo, dijo a su madre, ¿qué pediría? Y ella dijo, la cabeza de Juan el que bautiza. Y entrando deprisa ante el rey, le pidió, diciendo, dame ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en un trinchero. El rey se entristeció, pero a causa de los juramentos y de los que estaban reclinados a la mesa, no quiso desatenderla. Y enseguida envió el rey a un verdugo y ordenó traer su cabeza. Y yendo, lo decapitó en la prisión, y trajo su cabeza en un trinchero, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando sus discípulos lo oyeron, vinieron y se llevaron su cadáver,
y lo pusieron en un sepulcro. Los apóstoles se reúnen con Jesús y le cuentan todo cuanto habían hecho y cuanto habían enseñado, y les dice: vosotros solos, venid aparte a un lugar solitario y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y ni para comer tenían tiempo. Y se fueron en la barca a un lugar apartado y solitario, pero muchos los vieron yéndose y los reconocieron, y a pie desde todas las ciudades concurrieron allá y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio un gran gentío, y se le enternecieron las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y llegada una hora avanzada, se le acercaron sus discípulos diciendo: el lugar es desierto, y ya es hora avanzada. Despídelos, para que vayan a las alquerías y aldeas de alrededor, y se compren algo que comer. Pero él respondiendo les dijo: dadles vosotros de comer. Le dicen: que vayamos a comprar panes por 200 denarios y les demos de comer. Entonces él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dicen: 5 y 2 peces. Y les mandó recostar a todos en grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron en grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes, y los iba dando a los discípulos para que los pusieran delante de ellos. También repartió los 2 peces para todos. Y todos comieron y se saciaron, porque de los 12 cestos recogieron en abundancia trozos de pan y de los peces, y los que habían comido eran 5,000 varones. Y enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante a la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, fue al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario, hacia la 4ª vigilia de la noche, llega a ellos andando sobre el mar, e hizo ademán de pasarlos. Pero ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron: es un fantasma, y gritaron, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos, les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió junto a ellos en la barca, y se calmó el viento, y se asombraban en gran manera, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba embotado. Acabada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y atracaron. Y cuando ellos salieron de la barca, al instante lo reconocieron, y recorriendo aquella región, comenzaron a llevar en catres a los enfermos, a donde oían que él estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o granjas, colocaban a los enfermos en las plazas, y le rogaban al menos agarrar la orla de su manto, y cuantos lo tocaban eran sanados. Se reúnen en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños, y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas: abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Entonces él les dijo:
Bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me reverencian, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía: cuán fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre: cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mi parte es corbán, es decir, una ofrenda. Ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitisteis, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Y llamando otra vez a la multitud les decía: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar, sino que las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre. Y cuando entró en casa, apartándose de la multitud, sus discípulos le preguntaban acerca de la parábola, y les dice: así que también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, purificando todos los alimentos. Y añadió: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, inmoralidad sexual, hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Y levantándose de allí, fue a la región de Tiro, y entró en una casa, y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Al momento, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, luego que oyó acerca de él, fue y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echara fuera el demonio de su hijita, pero le decía: deja primero que los hijos queden satisfechos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Pero ella respondió diciendo: Señor, también los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y le dijo: por esta respuesta anda, el demonio ha salido de tu hija. Y al llegar a su casa, halló que el demonio había sido echado fuera y a la niña acostada en cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea a través de las regiones de Decápolis. Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le imponga la mano. Tomándolo a solas aparte de la gente, le metió los dedos en las orejas, y con su saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dice: Efatá, es decir, ábrete. Y se le abrieron los oídos, y se soltó la atadura de su lengua, y hablaba normalmente. Y les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les ordenaba, ellos mucho más lo proclamaban, y se maravillaban en gran manera, diciendo: todo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En aquellos días, habiendo otra vez mucha gente que no tenía que comer, llama a sus discípulos y les dice: siento compasión por la multitud, porque ya han estado conmigo 3 días y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a su casa, se desmayarán por el camino,
y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguno satisfacer de pan a estos aquí en el desierto? Les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron, 7. Entonces mandó a la multitud recostarse en la tierra, y tomando los 7 panes, dio gracias, los partió, y los iba dando a sus discípulos para que los repartieran, y los repartieron a la multitud. Tenían además unos pocos pececillos, y habiéndolos bendecido, dijo que también los repartieran. Y comieron y se saciaron, y de la abundancia de trozos recogieron 7 grandes canastas. Eran como unos 4,000, y los despidió. Enseguida entró en la barca con sus discípulos, y fue a las regiones de Dalmanuta. Y los fariseos, para tentarlo, salieron y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo. Y suspirando profundamente en su espíritu, dice, ¿por qué esta generación busca una señal? De cierto os digo, no será dada ninguna señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó nuevamente y se fue a la ribera opuesta. Y se olvidaron de tomar panes, y no tenían consigo sino un pan en la barca. Y les ordenó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí que no tenían panes. Advirtiéndolo, les dice, ¿por qué discutís que no tenéis panes? ¿Aún no reflexionáis ni entendéis? ¿Tenéis embotado vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuántos estos llenos de trozos recogisteis cuando partí los 5 panes para los 5,000? Le dicen 12. Cuando los 7 para los 4,000, ¿cuántas canastas grandes llenas de pedazos recogisteis? Y dicen 7. Y les decía, ¿aún no entendéis? Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.